Mushoku Tensei, volumen 21. Adultez, el arco de Zenith. Tal vez cometan algunos errores, pero fue por el bien del amor. No importa cuánto apesten tus padres, seguirán siendo tus padres. Autor, Rudeus Greirat. Capítulo 1. Jugando al tonto. Aterrizamos en el distrito de los aventureros. Deben haber pasado 10 o 15 minutos desde que despegamos. Puff, exhalé. Había practicado esto un montón, así que rara vez fallaba en un aterrizaje cuando bajaba de un salto mágico. Sin piernas rotas por el impacto esta vez. Puede que solo hayan estado 15 minutos en el aire, pero desde la desaparición de Zenith ya habían pasado varias horas. Necesitaba encontrarla, rápido. Tan impaciente como estaba por ponerme en marcha, necesitábamos pensar en esto. Cuando regresé a la casa de Cliff, Zenith se había ido. Al parecer, Giz la había llevado a dar un paseo. Pensé que seguramente regresaría en poco tiempo, pero todavía no había señales de ella incluso cuando la noche se cernía sobre nosotros. Giz podría haber sido un aventurero de rango S, pero no era bueno en una pelea, y además era un demonio. Todos sabían cómo se trataba a los demonios en el país sagrado de Milis. Debido a que podía pasar por gente bestia, Giz evitó algunos de los abusos, pero era posible que la guardia de la ciudad se hubiera equivocado de idea y lo arrestara por secuestrar a una mujer con discapacidad mental. Tampoco quería pensar en lo que haría la familia Latria si se enteraban de que Zenith se había ido con un demonio. Claire Latria, esa vieja bruja, quería obligar a Zenith a casarse en su estado actual. ¿Quién sabía de qué era capaz esa mujer? Necesitaba tener a Zenith a la vista y bajo mi protección lo antes posible. Vamos, Aisha. Espera un segundo, hermano mayor. Respondió Aisha. Se hundió en el suelo, sus piernas temblaban tanto que sus rodillas chocaron juntas. Parecía estar demasiado débil para ponerse de pie. No hay tiempo, vamos, dije. Está bien, pero, ¿podemos al menos caminar por el suelo? Ah, entonces a Aisha no le gustaban las alturas. Ese fue mi error. Parecía estar rodeado de personas que eran malas con las alturas. Sylvia estaba aterrorizada por los lugares altos, y yo no estaba tan interesado en ellos. Aunque apuesto a que a Eris le gustaban. Ahora no era el momento de pensar en eso. Si corremos por el suelo vamos a causar un accidente de tráfico, dije. Vamos a buscar a Zenith. En este momento teníamos que pensar en buscar a Zenith o a Giz que estaba con ella. No podía dejarla sola en su condición actual. No puedo caminar. Bien, te daré un paseo a cuestas. ¿No vas a volar? No lo haré, dije mientras levantaba a Aisha del suelo sobre mi espalda. Ahora a comenzar la investigación. Sin embargo, el distrito de los aventureros era grande. ¿Dónde empezar? ¿Qué tal si revisas las tabernas, hermano mayor? Es la hora de cenar. Tal vez salieron a comer a algún lado. Oh, buena idea. Seguí la sugerencia de Aisha y trotamos, mirando las tabernas que bordeaban la calle mientras cazábamos a Zenith o Giz. La gente de la cena estaba llena por todas partes, pero no tenía que ir inspeccionando a cada cliente como un idiota. Al limitar nuestro interrogatorio al personal, podríamos reducir el tiempo que pasamos en cada lugar. Estaba seguro de que alguien los habría visto. Una mujer con una mirada vacía acompañada por un demonio con cara de mono no sería fácil de olvidar. Aunque había estado oscuro por un tiempo, el distrito de los aventureros todavía estaba repleto de gente. Aventureros que regresan de una búsqueda y agarran sus premios, y los comerciantes con los que negociaron. Aventureros que han terminado su trabajo y buscan comida, y el bar y los posaderos atendiéndolos. También escuché algunas peleas. Tal vez debido a la hora, no pasaban carruajes, por lo que era poco probable que Zenith se hubiera ido deambulando y hubiera sido arrastrado por las ruedas de uno. Eso, al menos, fue un alivio. ¿Cara de mono? Debes decir Giz. Sí, lo vi en la taberna Luz Moteada. En la tercera taberna, obtuve una pista.
Guis llevaba bastante tiempo en este país y conociéndolo, su reputación lo precedía. ¿Tenía una mujer con él? Pregunté. Una mujer. No sé sobre eso, dijo el tabernero, frunciendo el ceño. Pensé que también podría ir y ver por mí mismo. Le pregunté la dirección, luego le puse una moneda de cobre en la mano con unas palabras de agradecimiento, antes de salir corriendo a la taberna Luz Moteada. Tuve un mal presentimiento. La taberna Luz Moteada estaba en una parte mala de la ciudad. Hombres lascivos se pavoneaban, mirando a las mujeres que holgazaneaban en la calle. Estaba bastante seguro de que eran prostitutas. Probablemente no estábamos lejos del distrito de los placeres. Incluso mi Gición tenía uno, al parecer. Los hombres miraban en nuestra dirección, intrigados. Supongo que Aisha y yo parecíamos demasiado vainilla para mezclarnos aquí. Ja, ja. Bueno, oye, chico, ¿vienes a jugar entonces? De hecho, uno de ellos se acercó y empezó a charlar conmigo. ¿Había venido a jugar? Por supuesto, siempre me esforcé por mejorar mi juego, mejorar mi rendimiento, pero en este momento no estábamos en la cama, no estábamos haciendo eso. Hermano mayor, bájame. Esto es embarazoso. No importa. Simplemente estaban intrigados por cómo Aisha se aferraba a mi espalda. La bajé, y la mirada se detuvo. El cartel decía Taberna de Luz Moteada. La taberna parecía bastante estándar, pero los clientes que entraban y salían eran una multitud sórdida. Hace mucho tiempo, el ceño fruncido en el rostro del hombre que se iba ahora me habría asustado. Sin embargo, desde que llegué a este mundo, me había vuelto duro. Ahora incluso podría caminar, sin miedo, en un lugar como este. Honestamente, la oficina de banda de mercenarios Rusena en Saría era más intimidante. Aún así, no me gustaba pensar en Zenith merodeando por un lugar como este. ¿Qué diablos había estado pensando Guis? Me caía bien el tipo, pero si se hubiera confundido y hubiera tratado de vender a Zenith a un burdel o algo así, nunca lo perdonaría. Tomaría sus dos brazos. Sus piernas también. Bienvenido. El enérgico saludo del barman superó el alboroto general cuando entramos. La taberna podría haber parecido sombría desde el exterior, pero una vez dentro, el ambiente era amistoso. No me sentía como un extraño aquí. Los clientes tampoco eran del todo rudos. También había muchos aventureros de aspecto ordinario. Rápidamente escaneé los rostros en la habitación, luego me volví hacia el barman para. Y luego esta fue la parte realmente inteligente. Dije. Creo que los 3 círculos de teletransportación son trampas, y hay otro camino. Reconocería esa voz en cualquier lugar. En el fondo de la sala, un hombre con cara de mono estaba sirviendo bebidas, mientras se jactaba ante los jóvenes aventureros sentados a su alrededor. Sus acompañantes eran un chico con el pelo de punta, otro con el pelo largo y un piercing en la nariz, y una chica con los ojos ligeramente rasgados y el pelo teñido de un color antinatural. Parecía, ¿cómo debería decirlo? Una especie de viejo poser. Zenith no estaba allí. Miré alrededor de la habitación, pero no pude verla por ninguna parte. Entonces, tal como lo había sospechado, encontramos uno malditamente bien. Un pasaje secreto a las habitaciones del jefe. Me acerqué a la mesa y Guis me notó. En una fracción de segundo, su expresión cambió a una de horror. Guis, dije. Oye, jefe. Estaba hablando de ti. Ustedes, este tipo aquí es el cenagal del que les hablé. Los otros 3 me miraron boquiabiertos. La chica, con la mano apretada contra su pecho, inclinó la silla hacia atrás sobre 2 patas lejos de mí. ¿Qué diablos había estado diciendo sobre mí? Me dolía un poco que una chica me rechazara así. Pero como sea, eso no era importante en este momento. Tenía una montaña de preguntas para él. Pero ¿por dónde empezar? En primer lugar, tal vez podría atraerlo para que me dijera si el dios humano estuvo involucrado o no. Guis, no quería creerlo, dije.
mi enemigo. ¿Eh? ¿Qué? Te lo contó todo, ¿verdad? Te visitó en un sueño. ¿Te dijo lo que haría ahora? ¿Sueños? ¿De qué estás hablando?, preguntó Guis con una risa nerviosa. Él estaba desviando. Le apunté con el dedo y concentré mi magia. Una vez que se formó el cañón de piedra, comenzó a girar rápidamente, como un taladro cuyo zumbido reverberaba por toda la habitación. Los jóvenes aventureros, con los ojos muy abiertos, se pusieron de pie. «Quédense donde estás», dije bruscamente, y se detuvieron. Miré a los ojos de Guis y volví a preguntar. ¿Con qué palabras te llenó la cabeza? Cuéntamelo todo y te dejaré vivir. ¡Guau! Oye, corta eso. Lo lamento. No sé lo que hice, pero no fue mi culpa. Ahora, aleja esa cosa de mí, tartamudeó. Retiré mi dedo un poco. Guis saltó de su silla y se tiró al suelo a mis pies. Sin una pizca de dignidad, se arrastró y se disculpó. Parece que realmente lo arruiné. Lamento haberte hecho enojar, quiero decir, Rudeus. Mira, ¿ves cuánto lo siento? Simplemente no sé lo que hice. ¿Puedes decirme eso, para que pueda disculparme apropiadamente? Tienes que perdonarme. Todo esto me tomó por sorpresa. No era la reacción que esperaba en absoluto. Quizás no estaba sirviendo al dios humano, pero no, era demasiado pronto para saberlo con certeza. Sin embargo, incluso con esa pequeña duda inquietante, me sentí mal al ver a mi compañero de toda la vida inclinándose y raspando frente a mí. Finalmente, hablé. ¿Dónde está mi madre? Dijo Guis, mirando hacia arriba con la cabeza inclinada hacia un lado. La expresión de su rostro, enrojecido por la bebida, era de desconcierto. Si estaba actuando, fue una gran actuación. Mi madre. Zenith Greyrat. ¿Zenith? Solo le mostré un poco los alrededores, luego la llevé a casa. Ella no está en casa. Por eso estoy aquí, dije, cruzando los brazos. En ese momento, uno de los chicos se rió. Miré a mi alrededor y vi que Aisha estaba parada a mi lado, imitando mi pose y asintiendo. Era solo un parecido familiar, ninguno de nosotros estaba de humor para bromear. Miré al chico y se congeló con un pequeño chillido. Cielos, ¿qué les había estado diciendo Guis a estas personas sobre mí? Pero, aquí ahora. Definitivamente la llevé a casa, ¿sabes? ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde? Bueno, ya sabes, en la entrada del distrito de los aventureros. Un sirviente de la casa vino a buscarla, así que la dejé con ellos. ¿Un sirviente? ¿Nuestro sirviente? Cliff y yo habíamos estado en la sede de la iglesia. Aisha había estado de compras y Wendy había estado en la casa. No, espera. No estaba hablando de mi casa. ¿Alguien de la familia Latría? Sí. Revisé su escudo de armas correctamente y todo. Eran un sirviente de Latría, no hay duda al respecto, dijo. Mi pulso se aceleró. Zenith había sido tomada por un sirviente de Latría. Cálmate, me dije. Pon tus pensamientos en orden. Lo primero es lo primero. Guis había sacado a Zenith. ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo sacando a mi madre de la casa en primer lugar? No quise decir nada con eso, jefe. Ha pasado un tiempo desde que te vi a ti o a ella, así que quería ponerme al día, eso es todo. Así que había sido un capricho. Está bien, supongo que tenía sentido. Pero espera, algo no cuadraba. ¿Cómo supiste dónde vive Cliff? Porque fui a ver a los Latría primero. No me gusta mucho ir allí, pero pensé que si estabas allí para recibirme. Pero luego dijeron que surgió algo y que Zenith y tú se estaban quedando en otra parte, así que ahí es donde debería ir. Así que vine hasta aquí. Pensé que odiabas ir al Distrito Divino. Eso es solo porque como demonio,
Nunca sabes cuándo alguien va a saltar sobre ti sin razón cuando andas por ahí. No es que prefiera morir o algo así, protestó. Su excusa sonaba débil, demasiado vago. Parte de eso probablemente era el alcohol, pero tal vez algo lo estaba carcomiendo. Hubo una pausa. Pero espera, lo tengo. Sabía lo que había pasado. Había sido así, más o menos algunos detalles. Ayer, dejé que mi temperamento sacara lo mejor de mí en la mansión Latría y salí furioso. Deben habernos perseguido mientras caminábamos a casa. Fui descuidado y descubrieron dónde nos alojábamos. No me había dado cuenta. Si los Latría habían venido y exigido que los Grimoire entregaran a Zenith, sabían que serían rechazados. Estaban en facciones enemigas, y el clima político actual hacía insostenible lanzar un ataque directo contra los Grimoires. Aunque los expulsores de demonios estaban en ascenso en la actualidad, un paso en falso podría significar su caída. Así que los Latría usaron a Gis, un tipo demonio totalmente ignorante que había caído en sus manos. Cualquier otro día, habrían ahuyentado a una criatura como él. Pero hoy, adquirieron un peón que nadie esperaría que usaran los expulsores de demonios. Lo manipularon para que sacara a la luz a Zenith. Probablemente no la agarraron de inmediato porque estaban preocupados por un guardaespaldas. Pero no había guardaespaldas. Yo estaba fuera, y por una horrible coincidencia, también lo estaba Aisha. Al final, la suerte estuvo de su lado. Tomaron a Zenith sin resistencia. Y esperaba que no tuvieran reparos en fingir ignorancia más tarde. ¿Gis? No, no puedo decir que conozca a nadie con ese nombre. ¿Por qué te imaginas que conoceríamos a un demonio asqueroso? O algo así. Ahora que habían secuestrado a Zenith, solo tenían que esconderla. Sería sencillo asignarle un cuidador para que la vigilara. Oye, jefe, ¿qué está sucediendo? Cuando las Latría te dijeron dónde estábamos, ¿dijeron algo más? Tom, sí, dijeron que Zenith debe haber extrañado estar en casa, así que debería llevarla a la ciudad. No era justo culpar a Gis. Él no sabía nada mejor. Yo fui quien le dijo que íbamos a las Latría y que allí nos quedaríamos. Si pensaba que yo estaba allí, era poco probable que sospechara algo, incluso cuando las Latría lo recibieron sin su dureza habitual. Luego le llenaron la cabeza con sus historias. Por supuesto, terminó con su títere. Yo había sido descuidado. Debería haber llevado a Zenith a casa hoy. Después de ver quiénes eran los Latría, no deberíamos habernos quedado en Millition ni un momento más. Me habría llevado algo de tiempo, pero debería haberla llevado de vuelta a nuestra casa, y luego volver para dedicarle al capítulo de la banda de mercenarios de Millition toda mi atención. No era como si estuviera presionado por el tiempo. Había mantenido una debilidad potencial cerca de mí. Eso fue un error. Debería haber traído a Zenith de regreso para hacer un poco de turismo tranquilo después de que todo terminara. Sin embargo, el arrepentimiento no iba a ayudar tan tarde en el juego. Necesitaba recuperar a Zenith. Gis, la cosa es. Habiéndome ablandado un poco con él, le conté a Gis todo lo que había sucedido y luego le pedí ayuda. Sí, había sido manipulado, pero tampoco estaba totalmente libre de culpa. Estaba bastante seguro de que no estaba sirviendo al dios humano después de su última reacción, y necesitábamos todos los aliados medianamente competentes que pudiéramos conseguir en estas circunstancias. ¿Hablas en serio?, dijo Gis después de que terminé, su rostro adolorido. Ahora que lo pienso, fue raro que los Latría me dijeran la dirección sin darle importancia, incluso sin que tú estuvieras en el medio. Supuse que lo habías aclarado con ellos, jefe. Por eso dijeron que la llevara afuera. Había sido imprudente y le mostré a mi enemigo mi punto débil. Pero todo el mundo comete errores. Recuperaría a Zenith de inmediato. Está bien, estoy dentro. Te ayudaré, dijo Gis. Gracias, respondí. Con Gis a bordo, decidimos dirigirnos directamente a la mansión Latría, aunque estaba medio desesperado. Así no era como la recuperaríamos. La mansión estaba en completo silencio.
Ya había pasado la hora de la cena, mucho más cerca de la hora de acostarse. Había estado cargando a 2 personas conmigo, y eso me retrasó. Entonces, los llevé allí lo más rápido posible. Aisha parecía que iba a llorar. Lo prometiste, murmuró ella. Puedes adivinar la ruta que tomamos. Todavía están despiertos, le dije. Las luces aún estaban encendidas en la mansión, pero no había nadie en la puerta, ni siquiera una campana. ¿Qué se suponía que debías hacer si querías llamarlos? Tal vez la gente simplemente gritaba. ¿Cómo planeaban recibir invitados? Pero probablemente tenían la intención de rechazar a cualquiera que llamara a esta hora sin consideración. O bien. «Es Rudeus», grité golpeando la puerta. ¿Hay alguien en casa? Si los vecinos se quejaban, ese no era mi problema. Tal vez fue una exageración decir que la justicia estaba de mi lado, pero tenía una causa probable. Si los Latria estaban detrás del secuestro de Zenith, estaban equivocados. Si no lo eran, entonces el sirviente que Guis había conocido era tanto un impostor como el verdadero secuestrador. Hice todo lo posible para cortar todos los lazos con esta familia, pero si alguien estaba usando su nombre falso, ese también era su problema. Pero nadie salió. Golpeé la puerta con más fuerza y grité un poco más. La fuerza de mis golpes, fortalecida por mi armadura mágica, dobló el enrejado dorado de la puerta más y más fuera de forma. «Necesito hablar contigo sobre mi madre», llamé. Pero, por supuesto, no llegó ninguna respuesta. Bueno, ya era hora de abrirme paso a golpes. «Si no salen aquí, derribaré su puerta», advertí. En caso de que no respondieran, concentré la magia en mi mano derecha. Si pensaron que esta puerta endeble podría detenerme, no me conocían. «Vaya, jefe, espera. Eso no va a terminar bien». Eso me detuvo. Era cierto, derribar la puerta fue extremo. Esta situación me estaba afectando, me estaba poniendo frenético. El otro día, Claire había insistido en casar a Zenith y obligarla a tener bebés. Encontrar una pareja, celebrar una boda, establecer una casa, tener hijos. En realidad, pensando en todo ese proceso que consumió mucho tiempo, todavía teníamos tiempo. No hay necesidad de entrar en pánico. Si vigilaba los movimientos de los Latria, eventualmente me llevarían a Zenith. Sin embargo, había un eslabón débil en esa larga cadena de eventos. Solo tenía que hacer zoom en tener hijos y ¡tada! Allí estaba. Si encontrabas a un hombre y una mujer, los metías juntos en la cama y esperabas unos 30 minutos, era todo el tiempo que necesitabas. Sería lo que llamaron un hecho consumado. Para cuando encontré a Zenith, había muchas posibilidades de que ese huevo ya estuviera revuelto. Quería creer que Claire no sería tan despiadada con su propia hija, pero no podía dejar de pensar en una bruja que casaría a su hija con discapacidad mental. Por eso necesitaba darme prisa. Aún así, derribar la puerta fue precipitado. Podría haberme abierto paso de un solo tiro con mi cañón de piedra, pero el estallido habría llamado la atención. No conocía las leyes de este país, pero en la mayoría de ellas, derribar una puerta es un delito. Si la gente viniera y llamara a la policía y yo terminara siendo un criminal, eso traería problemas a Cliff y al Papa también. Necesitaba tener una idea de lo que estaba sucediendo antes de actuar. Tienes razón. Si uso magia de tierra para abrir la cerradura, podemos escabullirnos. Escabullirse donde exactamente, vino una voz desde el otro lado de la puerta. Miré y vi que, en algún momento, 5 hombres y mujeres habían aparecido del otro lado de la puerta de celosía. 3 soldados, un mayordomo y una anciana vestidos con ropa fina. ¿Qué quieres decir con esto? Golpeando mi puerta a esta hora. Era Claire Latria. Me quedé en silencio por un momento. ¿Había salido después de escuchar mi voz? ¿O había estado acechándome? Claire, ¿no es esto un poco turbio? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de cómo engañaste a Guis para que te ayudara a secuestrar a mi madre. Ante esto, Claire miró a Guis y frunció el ceño.
¿Secuestrar a tu madre? Estoy segura de que no tengo la menor idea de lo que quieres decir. Pensé que te harías la tonta. Dije y le di a Guis una mirada significativa. Él asintió y luego señaló a uno de los 3 guardias. Aquel. Ese es el que vino por Zenith, dijo. Miré al guardia, quien se encogió de hombros, tratando de parecer inocente. Como si no supiera de lo que estábamos hablando. La doctrina prohíbe que cualquiera de nuestra familia fraternice con los demonios, dijo Claire bruscamente, con una mirada fría a Guis. Nunca emplearíamos a un demonio asqueroso como ese. Sin sorpresas hasta el momento. Si crees que Zenith ha sido secuestrada, entonces debería haber un grupo de búsqueda. Quizás este demonio está detrás de esto. Me gustaría escucharlo explicarse a sí mismo, en detalle. Guis dio un paso atrás, gruñendo consternado. Ella quería callarlo. Ahora que lo pensaba, si Guis hubiera sido asesinado esta noche, entonces dudaba que alguna vez hubiera encontrado mi camino aquí. Fue bueno que me moví rápidamente en esto. ¿Me estás diciendo que no tienes ni idea de dónde está mi madre? Ninguna en absoluto. E incluso si lo hiciera, te apartaste de esta familia. No tengo obligación de decirte nada. La bruja seguía acumulando capas de veneno. ¿Cuál era su ángulo? ¿De qué le serviría antagonizarme? No podía ser que ella fuera en realidad una de las discípulas del dios humano, ¿o sí? No pude entender su trato. ¿También sería posible que ella realmente no supiera nada? En cuyo caso, ¿estaba mintiendo Guis? ¿Por qué tendría que hacer eso? Era un mentiroso, pero no del tipo que lo hacía para lastimar a la gente, estaba segura. Claire. Ella resopló por la nariz, volviendo sus fríos ojos hacia mí. Sí, Rudeus. Si crees que estoy mintiendo, sigue adelante y registra la casa. Estaba segura de que no encontraría nada, entonces. O ya había trasladado a Zenith a otro lugar. Si eso es todo, debo pedirte que te vayas ahora. Ya no eres pariente de los Latría, ¿no es así? Yo estaba en silencio. Mi expresión era toda amargura, estoy seguro. Tenía a mi principal sospechoso justo frente a mí, y no había forma de llegar a la verdad. La tenía justo aquí, pero no podía pensar en qué decir. Tenía tanto miedo por Zenith, y sin embargo, nunca conseguiría averiguar su paradero de esta mujer. Se me ocurrió la idea de que en este punto bien podría secuestrar a Claire y hacer que me lo diga por cualquier medio que sea necesario. En realidad, tal vez no fue tan mala idea. No tenía pruebas, solo la palabra de Guis. Pero si era realmente cierto, y los Latría se la habían llevado. Espera un minuto, cálmate, me dije. Hablar era lo primero. Sabía que cuando llegué probablemente se haría la tonta. Hablando sacaría la verdad. Una persona puede parecer desagradable hasta que tratas de hablar con ella y descubres que no es del todo mala. ¿No acababa de aprender eso? Mi madre, ¿es pariente de la familia Latría? Ella es mi hija. Una madre tiene la obligación de cuidar a sus hijos pródigos. Tonterías. ¿Así llamas forzarla a un matrimonio que no puede consentir? Claire no respondió. Soy su hijo. Mi padre me dijo que la protegiera con mi vida y voy a cumplir con esa obligación. Nunca la abandonaré, y mientras viva voy a cuidar de ella. Así que por favor, devuélveme a mamá. Claire no respondió. Ella, sin embargo, desvió la mirada, como si no pudiera soportar mirarme a los ojos. ¿Qué fue eso? ¿Era una duda? ¿Alguna parte de ella pensaba que lo que estaba haciendo estaba mal? Claire nunca se había mostrado como una persona tan horrible cuando Teresa hablaba de ella. Tuvo que haber alguna falta de comunicación aquí. Sí, eso era. Bien. Tuve que contenerme, hablar razonablemente y hacer que me dijera lo que quería. La guardia está aquí, dijo Claire. Me equivoqué. Ella no había estado apartando sus ojos de los míos, sino más bien mirando algo más. Hacia la carretera.
Un grupo que debía ser la guardia corría hacia nosotros, con las lámparas levantadas. Si perseveras más, haré que te arresten como intruso, dijo. Bien. Le devolví la mirada. Esta vieja bruja obstinada y sin corazón. Ella no estaba escuchando nada de lo que dije. Me imaginé tomándola como rehén y usándola para exigir el regreso de Zenith. Esta puerta no significó nada para mí. Podría atravesarla, levantarla por el cuello y gritarles a los demás que sacaran a Zenith de inmediato. Terminaría en menos de 2 segundos. Un instante. ¿Pero recuperaría a Zenith? Me obligué a mirar una vez más a los fríos ojos de la bruja. No parecía preocupada, por el contrario, sus ojos parecían incitarme a intentarlo. No podía pensar que estaba indefenso. La última vez que estuve aquí, me había descontrolado. Estaba tan enojado que mi propia memoria era borrosa, pero luego escuché que había enviado a 6 o 7 guardias a volar. Actualmente tenía 2 guardias, con otros 2 corriendo hacia nosotros. Eso fue significativamente menos de lo que había tratado la última vez. Los números no lo eran todo, pero ella tenía que saber que no tenía ningún problema en usar la fuerza si se trataba de eso. Sin embargo, aquí estaba ella con solo esta puerta entre nosotros. Podría tomarte cautiva y hacer que me digas dónde está Zenith, dije. Por favor, procede, espetó de vuelta a mi bravuconería. Si crees que la recuperarás. ¿Cómo estaba tan segura? Sabía que podía hacerlo si quería. Ella sabía que me ponía violento cuando estaba enojado. ¿A ella no le importaba lo que le pasara? ¿Por qué ella estaba haciendo esto? Mierda, maldije en silencio. Realmente no podía leerla. ¿Estaba tratando de ponerme violento? Delante de la guardia, tal vez. Claire, no has recibido un mensaje en un sueño, ¿verdad? Disculpa, ella respondió. ¿Un mensaje? ¿En qué estás ahora? Por un momento, su máscara helada se rompió y me miró boquiabierta. Ese era el rostro de alguien que realmente no sabía nada, muy parecido al de Giz antes. No, tampoco era discípula del dios humano. La confusión se desvaneció en segundos. Con un gesto desdeñoso, apartó la mirada de mí y volvió a mirar a los guardias que corrían hacia nosotros. Somos la guardia de la ciudad, caballeros de la catedral de la compañía Flecha, señora. Escuché que hubo un disturbio. ¿Todo está bien? Bueno, oficiales, estos. Gracias, la interrumpí, reuniendo mi última onza de racionalidad. Terminé aquí por hoy. Me sentí completamente derrotado mientras me dirigía a casa por calles bordeadas de casas. Mi mente estaba dando vueltas. Sabía que no estaba pensando lógicamente. Una rabia y una frustración indescriptibles se agitaron dentro de mí. Al final, todavía no sabía dónde estaba Zenith. Pero mi conversación con Claire, su expresión de labios apretados y sus respuestas me convencieron. Claire había manipulado a Giz y secuestrado a Zenith. Sin duda en mi mente. Probablemente podría haber manejado mejor las cosas, pero aún así. Sin molestarse siquiera en tratar de hablar las cosas, secuestró a Zenith, luego se hizo la tonta y me desairó. Maldita sea. Oye, lo siento por esto, realmente arruiné las cosas. No, Giz. No es tu culpa. Viniste hasta el distrito divino por mi madre, aunque no querías. Yo, supongo, dijo. Giz no había hecho esto. Él era un peón en su plan y nada más. El momento parecía demasiado perfecto, pero estar en el lugar equivocado en el momento equivocado era la forma en que las personas terminaban como peones. Mientras miraba hacia otro lado, mi enemigo había estado esperando su momento para atacar. Giz. ¿Puedes preguntar en los alrededores por mi madre? Puedo intentarlo, pero podría ser difícil. Sí, eso es lo que yo pensaba. Giz era un demonio. Los soldados que pasaban lo miraron con sospecha solo por caminar por la calle en una zona residencial como esta. De hecho, sería difícil para él pedir información en el distrito divino.
El guardia podría incluso meterlo en la cárcel. Aún así, podría ser un tipo de ayuda más sutil. Si el otro lado iba a jugar así, usando cualquier truco cobarde que pudiera, entonces bien. Yo tenía algunos trucos propios. A partir de este día, Rudeus Greyrat era el enemigo de los expulsores de demonios. La vieja Claire tenía que agradecérselo a sí misma. Aisha, Gis, les dije a los otros dos. Lo que viene después será un poco peligroso. Cuento con ustedes dos. Por supuesto, hermano mayor, pero ¿y qué? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Aisha. Parecía nerviosa. La miré. Vamos a secuestrar a la niña bendita, respondí. Gis saltó. ¿Qué? ¿Qué pasa con la charla loca de repente? Se acercó para agarrar mis hombros. No puedes, jefe. Los Latria tienen fuertes lazos con los caballeros templarios, y los caballeros templarios están con el cardenal. Mantienen su influencia a través de la niña bendita, lo que significa que la niña bendita será el rehén más efectivo. Cualquier otra persona, existiría la posibilidad de que simplemente sacrifiquen esa pieza, pero la niña bendita garantiza que recuperaremos a mi madre. Mis oponentes habían recurrido al secuestro, así que quería ojo por ojo, diente por diente. No se me ocurrió ningún candidato mejor que la niña bendita para usar en un intercambio de rehenes. Efectivo, claro, pero ¿y qué pasa después de eso? Suponiendo que recuperemos a Zenith a salvo, pondremos a todo Milis en nuestra contra. A la mierda el país sagrado de Milis. Con la fuerza bruta de Orsted y la influencia política de Ariel, lo someteríamos a golpes. Había renunciado a operar aquí. Zenith era mucho más importante a mis ojos. La lucha contra el dios humano también importaba, pero ¿y de qué servía todo esto si tiraba lo que más amaba? Puede que esté bien para ti, jefe, pero yo soy un demonio, gimió Gis. Después de todo eso, antes de que sepan que estoy involucrado contigo, me matarán. La palabra al matar y me detuvo un poco. Mi cabeza se aclaró. Gis tenía razón. Si me convertía en enemigo de los Latria, y de los caballeros templarios junto con ellos, no solo me pondría en peligro a mí mismo, sino a todos los que me rodeaban. Y tendrían un ejército lleno de tipos como los que conocí hoy. ¿Quién sabía de lo que eran capaces? El Papa probablemente estaría bien, pero Cliff seguramente se convertiría en un objetivo importante. Recordé que en el Diario del Futuro, Aisha y Sanova habían sido asesinados por los caballeros de Millision. Si convertía a Milis en mi enemigo, no estaríamos a salvo ni siquiera en la Saría, y eso ni siquiera implicaría los obstáculos que casi con certeza arrojaría contra el progreso futuro. Los seguidores de Milis estaban por todo el continente central, fácilmente podrían interponerse en el camino. No había razón para que los caballeros sagrados de Milis no fueran nuestros aliados. Si fuéramos enemigos cuando Laplace reencarnó, nadie estaría más feliz por ello que el dios humano. ¿Secuestrarla fue incluso un buen movimiento para empezar? Pero no, seguramente el dios humano no estaba tratando de hacerme secuestrar a la niña bendita. Eso era paranoia hablando. Entonces recordé algo. Detrás de puertas cerradas, el Papa había dado a entender que quería hacer algo con la niña bendita y sus partidarios cardenalistas. Si hacía las cosas bien, podría recuperar a Zenith y al mismo tiempo derribar a la Tría y al cardenal. No me preocupaba demasiado salir del lado del Papa. No importa lo que hiciera, si quería vender figuras de Richard, ya había elegido un bando. Supuse que Cliff realmente no quería que declarara mi equipo todavía, pero lo entendería. El único punto que me molestó fue Therese. Therese, la capitana de la guardia de la niña bendita. Ella me había salvado hace 10 años y de nuevo hoy. Esta no era forma de pagar esa amabilidad. Maldita sea. Aisha, ¿qué piensas? Yo pregunté. Su rostro era grave, pero levantó la vista cuando hablé. Creo que secuestrar a la niña bendita es ir demasiado lejos. Correcto. Siempre estás tranquilo y sereno, así que siento que esto no es propio de ti, hermano mayor. Tu hermano mayor no suele ser tan tranquilo y sereno, pensé. Aún así,
Si ella se sentía así, resultó que realmente no estaba pensando con claridad. Bien. En momentos como este, era fácil hacer una mala decisión. Está bien, Rudy, cálmate. Necesitaba calmarme un poco, entonces podría pensar. Primero, ¿era esto parte del plan del dios humano? En este momento, eso se sintió como una exageración. Mi paranoia tendía a descontrolarse en lo que a él se refería, pero el asunto en cuestión era esencialmente entre los Latria y yo. Hasta donde yo sabía, era así de simple. No era imposible que él estuviera tratando de hacerme atacar a Claire y convertirme en un enemigo de los cardenalistas, pero parecía demasiado complicado. Además, siempre me había puesto del lado del Papa, no estaba de acuerdo con la posición cardinal en muchas cosas. Tal vez el dios humano había empujado las cosas en esta dirección, después de ver un futuro en el que uniría fuerzas con el cardenal, pero entonces tendría más sentido enfrentarme a la niña bendita, o al cardenal, o quien sea, alguien que me enviaría. Un camino más claramente antagónico que el de Claire. Aunque Claire actuaría felizmente como intermediaria para el cardenal, así que, quizás la idea era convertirme en su enemigo y el cardenalista naturalmente lo seguiría. Pero incluso si eso fuera así, no encontraría ninguna evidencia para probarlo. Lo estaba pensando demasiado. Por ahora, asumiría que el dios humano no estaba involucrado e iría desde allí. En cualquier caso, no era una buena idea hacerse enemigos absolutos de toda la facción expulsora. Está bien. Secuestrar a la niña bendita es demasiado. Olvidemos esa idea. Eso hizo que se sintiera mucho menos necesario saltar directamente a medidas extremas. Tuve el apoyo del Papa e incluso Terese se sintió afectuosa conmigo, a juzgar por la reunión de hoy. Si hablara de todo con esos dos, podrían ayudarme. Había otras opciones para probar antes de recurrir a estrategias de todo o nada. Esa fue toda mi razón para ir a la sede de la iglesia hoy. No sabía qué quería esa vieja bruja obstinada, pero dudaba que empujara a Zenith de inmediato a la cama de un extraño para arreglar las cosas, no en medio de todo esto. Además, después de ese enrevesado complot de secuestro, seguramente no pasaría directamente a un plan tan obvio. Hay toneladas de personas a las que podemos pedir ayuda. Empecemos acercándonos a tantos como podamos. Los Latria deben tener un próximo movimiento planeado, después de todo, dije. Los otros dos parecieron aliviados. Debo haber sonado lo suficientemente racional. Aunque, por si acaso, Guis, quiero que busques información sobre el paradero de mi madre. Sé que no será fácil, así que no tienes que hacerlo solo. Puedo pagar. Lo tengo, jefe. ¿Y yo? Preguntó Aisha, apretando mi mano. ¿Qué tengo que hacer? Quizás ella también se sentía responsable. Lo pensé por un momento. Está bien, ve a buscar el edificio utilizado por la sucursal de la compañía mercenaria. ¿Eh? ¿No quieres que busque a Zenith? Quiero configurar una tableta de contacto y un círculo de teletransportación de emergencia. Sería bueno preguntarle a Sir Orsted sobre la participación del dios humano aquí también. Oh, cierto. Eso es cierto. ¿Qué pasa después de eso? Apoyas a Guis en la búsqueda de Zenith. Entiendo, dijo Aisha, asintiendo con determinación. Esto sería difícil para un demonio como Guis si estuviera solo, pero junto con Aisha serían una fuerza a tener en cuenta. Me sentí seguro de que podían rastrear cualquier cosa, sin importar cuán oscura fuera. Una cosa más. Si parece que mi madre está en peligro real, actuaré primero y al diablo con las consecuencias. Ustedes dos deberían estar listos para irse de aquí si se trata de eso. De acuerdo. Entendido. Ambos asintieron con decisión. Correcto, pensé. Supongo que voy a volver a la sede de la iglesia mañana. Fin del capítulo 1.